Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México, la comunidad financiera en español más grande del planeta, donde esta vez platico con mi querido Jorge Ramos. Jorge es alguien que tiene una larga experiencia en el mercado de valores peruano, donde actualmente ocupa el cargo de gerente en BBVA Bolsa Perú y quien además tiene el cargo de presidente de la Asociación de Casas de Bolsa en Perú. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Un gusto para mí estar en tu programa. Y un saludo para todos tus seguidores, que he visto que son muchos en las redes. Así que nada, es gusto de estar acá y para conversar. Seguro que va a ser una práctica muy entretenida. Así lo es. Oye, te conectas desde Lima, ¿verdad? Y creo que además estás en tu lugar de trabajo en este momento. Correcto, correcto. Estoy acá en la mesa de negociación de la casa de bolsa de BVA. Acá en Perú son las 6 de la tarde. Estoy acá con todas mis pantallas, como tú sabes, que utilizamos acá en las casas de bolsa para estar atentos y listos para cualquier información que pueda salir en los mercados y poder informarle pues a nuestros clientes inversionistas, ¿no? Oye, ahorita tras bambalinas me platicabas, ¿no? La anécdota de que como ya hasta ahora ya no hay nadie en el piso, en el área de negociación, pues por ahí se te apaga la luz solita, ¿no? Así que quien nos Sí, esté viendo, pues no se sí. espante, nadie le hizo la grosería, simplemente es que pues ya no hay gente, así que bueno, pues podríamos ver a nuestro querido Jorge moverse para que el sensor lo rastree. Oye, Jorge, a ver, dime, ¿qué es lo primero que piensas cuando te digo la palabra rankia? Bueno, básicamente siempre lo he visto y hace años que no la conocía, la verdad que la he conocido hace tal vez unos 3 años a la marca que llegó a Perú, y hace eventos muy importantes acá, uno de los mejores eventos que hay a nivel de inversionista. em, y la verdad es que lo que yo pienso es como justamente una, digamos, un sitio de confluencia de gente que de alguna manera quiere estar metida en algún tipo de ecosistema de inversiones, ¿no? Creo que el nombre es bastante bueno, llama la atención por ese lado, ¿no? Es bastante sugestivo. Sí, sí, en efecto, somos una comunidad muy grande que aglutina a toda la gente que quiere tener contenido de calidad y que este contenido los ayude a tener mejores decisiones de inversión. Y cuando hablamos de inversiones, Jorge, en este podcast, generalmente lo que queremos escuchar es de ti, de la gente que nos acompaña, de nuestros invitados. ¿Qué fue lo que los enamoró? ¿Qué les llamó la atención? ¿No? En tu caso, ¿cómo fue? ¿En dónde empezó esta curva que te ha llegado, que te ha llevado a estar donde actualmente te encuentras? Bueno, yo empecé a meterme en el mundo de, primero, digamos, de las finanzas. eh, Hace ya muchos años, mi papá le tocó trabajar como agregado militar en Ecuador. Él es del ejército, bueno, era del ejército, y hasta ese momento yo en realidad quería ser del ejército, ¿no? Como mucho pasa muy común que uno quiere ser, pues, seguir a su padre. Este, pero en este cargo que él tuvo, tuve la oportunidad de conocer muchos profesionales que se dedicaban a la diplomacia, ¿no? A mi papá le tocó trabajar como agregado militar en una embajada de Perú. Y ahí fue que conocí, digamos, un sector que no conocía antes, el sector privado. Y ahí me causó mucho interés la carrera de economía. Em, ¿Y por qué economía? Porque en esa época tú estudiabas 2 años de economía y de ahí podías postular a la academia diplomática. Estudié economía, pero ya estudiando economía empecé a tomar cursos de mercado de capitales y la verdad es que me fascinaron, me iba súper bien, era de los cursos que más notas sacaba y tuve una profesora
en esa época, que tenía una casa de bolsa. Y como vio que me gustaba mucho, me llevó a practicar con ella. En esa época era una época muy complicada en Perú. eh, ¿De digamos, qué año hablamos? estamos hablando año 93, 94, épocas bien complejas en Perú, pasaba por una etapa difícil donde no había mucho trabajo y ya conseguir una práctica, me acuerdo en esa época, hasta de manera gratuita tú querías practicar, era muy difícil conseguirlo. Así que me fui muy contento a practicar con ella y la verdad es que me encantó y ahí fue que me metí a este mundo, ¿no? Desde ahí estoy en este mundo bursátil. En casa se hablaba de dinero, el tema de inversiones, el tema de endeudamiento o crédito, el tema de ahorro, ¿era algo que cuando se sentaban a la mesa se abordaba? Eh, Mira, no se abordaba, la verdad, como una conversación directa, pero sí mis padres tenían, eran bastante em, rigurosos con el gasto, eran bastante ordenados y bastante trabajadores, ¿no? Me acuerdo que mi papá, mi mamá siempre tenían el típico segundo empleo, como le llamamos acá en Perú, el recurseo después del trabajo, ¿no? Para conseguir ingresos adicionales. Entonces, eh, sí eran bastante austeros, bastante disciplinados en el gasto y creo que eso es un poco lo que nos transmitieron a nosotros los hijos. Entonces, sin decirnos directamente, pero creo que más con el ejemplo, ¿no? Sí, así es, el ejemplo arrastra, dicen. Y me llama la atención algo que nos compartes, esta etapa de tu vida, en este inicio en el mercado de valores, tenía un entorno muy complejo en tu país. Les quiero compartir a quienes nos escuchan y que no son mexicanos, que en esta misma época, Jorge, a mediados de los noventas, en México se dieron los tres cambios más importantes económicos en la historia contemporánea de este país, que fue primero la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya hoy ya con otro nombre, muy probablemente dentro de poco con otro nombre. México salió de una sinergia vinculada a la perforación, extracción y venta, exportación de hidrocarburos. El 90%, Jorge, de lo que el gobierno vendía al extranjero era petróleo, el 70 y medio por ciento de lo que este país le ofrecía al extranjero eran hidrocarburos. También en esa misma época, en este país el Banco de México, nuestro Banco Central, adquirió independencia, dejó de ser la caja chica de este país y el sector público principal, aquí hay una entidad llamada Instituto Mexicano del Seguro Social, que es quien se encargaba de gestionar el dinero para las pensiones, para la jubilación de los trabajadores, lo dejó de hacer y este sistema migró a un esquema privado de administración de dinero llamado Afores. Estos cambios fueron muy importantes para que este país pudiera ser viable en el largo plazo. En el caso de Perú, estos cambios eh, que le han permitido a Perú evolucionar de todo esto que vivió, ¿cómo se fueron dando? ¿Cómo los viviste? Mira, efectivamente en Perú también tuvimos cambios estructurales importantes. Nosotros pasamos, y tal vez algunos de ustedes, seguro tú, Edgar, si habías escuchado, tuvimos una época muy difícil del terrorismo, ¿no? Donde teníamos los coches bomba, ¿no? En pleno corazón, digamos, de Lima, en San Isidro. Eh, Hay veces explotaban bombas frente a algunos principales bancos. Era bastante complejo el escenario, tuvimos épocas inflacionarias y es por eso que no había nada. Pero entra Fujimori el año 90, que seguro han escuchado de él, y justo arranca con un cambio importante en Perú, y se logra pues reducir todo el terrorismo, reducir la parte inflacionaria y, digamos, el mal manejo económico que teníamos hasta ese momento, y es donde el Perú empieza a despegar, pero eso tardó, ¿no? Porque no es tan rápido. Pasó
Pasaron varios años para que eso se dé, desde el 90, yo te diría más o menos hasta el 94, que ya se empezó a ver una mayor luz, digamos, al final del túnel, ¿no? Pero veníamos por épocas muy complicadas, épocas, yo te diría, muy parecidas a las que estaba de repente ahora Venezuela o que estuvo Argentina y que todavía está tratando de salir, pero eran épocas difíciles y de hecho, la mayoría, por ejemplo, de mis compañeros que estudiaron conmigo en la universidad, muchos tuvieron que emigrar porque acá no había trabajo. Entonces, casi el 50% de mi promoción en la universidad eh, emigraron a otros países, ¿no? Canadá, Australia, España, a buscar trabajo, porque acá el que conseguía trabajo había que tener, obviamente, la capacidad, pero también suerte, ¿no? Como siempre, como todo en la vida, y había que tener suerte también. Entonces, era muy complejo, muy difícil. Tú entraste como becario, tú entraste a hacer unas prácticas y luego, ¿qué pasa contigo? ¿Te sigues en la misma institución? ¿Cambias de trabajo? ¿Cómo ha sido este proceso que te ha llevado desde ahí hasta actualmente los cargos que hoy tienes? Bueno, yo entré a practicar y me gustó mucho, la verdad, el mercado de valores. Me acuerdo que en esa época yo me encargaba, como tú dices, soy era el becario, me encarga de la casa de bolsa que yo entré a trabajar, era una casa de bolsa muy, digamos, no era bancaria, era una casa de bolsa pequeña, y mi trabajo era cambiar los números, el precio de las acciones, pero en una pizarra muy grande que había, y los cambiaba manualmente todos los días, ¿no? Entonces tenía que subirme una escalera y cambiar los precios, ya me sabía los precios de memoria, porque obviamente todos los días los tenía que cambiar. Eh, pero la verdad es que me gustaba mucho lo que hacía y rápidamente mis jefes se dieron cuenta de ello, los dueños de la casa de bolsa, y me fueron dando puestos de mayor responsabilidad hasta que me pusieron ya como un corredor de bolsa, y luego terminé como gerente de la oficina en la que yo estaba. eh, y yo estaba muy feliz. Ahora, no había tampoco muchas operaciones porque venían de épocas muy difíciles, pero yo me las arreglaba para tratar, pues, como hacemos los corredores de bolsa, de juntar la compra con la venta, llamando por teléfono, hablando con clientes todo el día hasta que podía cruzar una operación. Era muy difícil en esa época tratar de cruzar una operación. Si bien el mercado, yo agarré un mercado ya electrónico, no había mucha gente que participaba en el mercado, entonces finalmente terminaba siendo un mercado casi de piso, pero por llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, y ahí fue que, digamos, ya me quedé trabajando hasta que postulé a otra casa de bolsa más grande y pasé a trabajar a una de mayor tamaño. Hasta ese momento todavía tenía la visión esta de entrar al cuerpo diplomático, pero ya cuando paso a la nueva casa de bolsa me agarra el boom del mercado peruano, porque justamente todos estos cambios generaron un boom, ¿no? Y las acciones subían y subían porque se encontraban, pues, prácticamente a precio, como decimos, a veces en el mercado de incendio, ¿no? Estaban muy, muy baratas, muy regaladas, y me acuerdo que casi durante 3 años seguidos el índice de la Bolsa de Valores de Lima subía casi 100%. Imagínate si el índice subía 100%, ¿cómo subirían las acciones específicas, no? Entonces, habían acciones que subían 200, 300% por año, y fue un boom, mucha gente empezó a invertir, y entonces ya me quedé porque me gustó mucho, había mucha acción, y ya dije: "Bueno, ¿ya para qué me voy? Si acá hay mucho negocio, ¿para qué me voy a estudiar otra cosa?". Incluso hasta algún momento pensé, luego hice una maestría, y pensando también en estas maestrías que puedes hacer un año en tu país y otro año me acuerdo era en la Universidad de Austin, pero también, ya no lo hice porque ya dije: "Oye, ¿ya para qué me voy?", ¿no? Si acá está todo comenzando, y la verdad es que ahí fue que ya me quedé y me consolidé en Lima, ¿no? Ahí ya estabas trabajando en BBVA.
No, todavía no trabajaba en BBVA, trabajaba en otro banco, que estuve casi 6 años en ese banco. Ya en el año 2008 recién yo paso a trabajar a BBVA. Okey, okey, en plena crisis hipotecaria subprime. En ple en plena crisis, es súper, interesante porque, el 2008 yo, me caso también y a la vez me cambio de de equipo, ¿no? Y la verdad, con mucha pena, obviamente me cambié de equipo porque la verdad es que, la pasaba súper bien en esa casa de bolsa, pero bueno, uno siempre tiene que ir, viendo nuevos caminos, y me cambié al BBVA, y como tú dices, me cambio y a los 2 meses empieza una de las peores crisis que ha tenido la economía mundial y por lo tanto la bolsa, que fue la crisis del 2008, ¿no? Donde veía la televisión, que acá la tengo, y, y amanecía y los mercados se caían 3, 4% el índice, o sea que las acciones específicas caían mucho más. Y fue duro, ¿no? Porque normalmente, pues, tú entras a una nueva empresa y obviamente tienes que hacer una buena gestión con un mercado que no dejaba de caer. Entonces, bastante interesante fue ese cambio. Oye, no hay nada más feo que un mal inicio, ¿no? Para lo que sea. Sí, sí, sí. Terrible, ¿no? Digamos que obviamente tú tienes mucha expectativa de entrar a trabajar en una nueva empresa y hacer muchas cosas, y obviamente también la nueva empresa tiene muchas expectativas de lo que tú puedas hacer. Pero la verdad es que me fue bastante bien ese año, al final de cuentas no nos fue mal, porque justamente aprovechamos, pues, esta volatilidad y pudimos aprovecharla bastante bien. Pudimos manejar esa situación difícil. Creo que yo ya había vivido la crisis de las .com, el año 2000 creo que fue, ya lo había vivido y ya más o menos sabía de alguna manera lo que pasaba, ¿no? Ya había vivido una crisis. Creo que es súper importante haber estado en ese momento para poder saber cómo reaccionar. Y la verdad es que terminó siendo un muy buen año para la casa de bolsa y para los que trabajamos en la casa de bolsa. Ya, ya. Oye, el mercado de valores peruano, platícanos un poco de él, de qué tamaño es, cuántas casas de bolsa existen, cuántas bolsas de valores, si es que hay varias, el número de contratos abiertos, este tipo de detalles que nos dan una idea de los parámetros de un mercado de valores que además entiendo como el peruano tiene inquietudes de crecer, también lo platicábamos tras bambalinas, ¿no? Están profundizando en un acuerdo con otros países para poder integrar sus bolsas de valores. ¿Cómo es el mercado de valores peruano? Mira, el mercado de valores peruano es muy pequeño. La verdad es que no ha habido un crecimiento a lo largo de los años y por varias razones realmente, ¿no? Creo que el mercado, por ejemplo, cada vez los mercados la tendencia ha sido fusionarse entre los mercados y los inversionistas van hacia los mercados más grandes. La, digamos que las acciones tradicionales de empresas tradicionales también han perdido pues mucho peso versus las tecnológicas, que ahora llaman pues mucho la atención de los inversionistas, lo cual es normal. Y entonces es un mercado pequeño, con poca visibilidad, y yo por eso justo conversaba contigo al inicio y te agradecía este tipo de, de, de conversaciones eh, que ayudan mucho para darle mayor visibilidad a nuestros mercados, que hay veces no son eh, muy bien comprendidos y no hay mucha información de la que un inversionista se puede enterar. Pero y justamente por eso ahora estamos en un proceso de integración. Se han fusionado la bolsa de Colombia, Chile y Perú en un único mercado. Es decir, cualquier inversionista, por ejemplo, de México va a poder
comprar a través de cualquiera de las, de las casas de bolsa que está en los tres mercados, cualquier acción peruana, chilena o colombiana, entrando simplemente por un único broker. Eso va a ser bueno de cara al inversionista extranjero, porque de esta manera ya no va a tener que mandar órdenes pues solo a Perú, solo a Colombia o solo a Chile. Eh, en Perú hay más o menos alrededor de 23, 24 casas de bolsa. Hay bastantes casas de bolsa para el tamaño del mercado. En Colombia y Chile también hay bastantes casas de bolsa. También los mercados chilenos y colombianos no han tenido un crecimiento. Entonces, digamos que caía un poco de maduro esta fusión de mercados para de esa manera poder competir contra otras bolsas más grandes y darles también mayor cantidad de tipos de acciones para poder diversificar. Ahora, no es que a estos mercados les haya ido mal en términos de rendimiento, la verdad es que les ha ido muy bien, ¿no? Por ejemplo, justo acá tengo mi pantalla, ¿no? Tú sabes que siempre utilizamos en los mercados y estaba justo viendo un poco los rendimientos, por ejemplo, que han tenido las distintas bolsas de, de este nuevo mercado que se va a llamar NUAM. Eh, por ejemplo, Perú los últimos 5 años ha tenido un rendimiento promedio en dólares de 15%, eh, que es muy bueno. Chile está en 8, Colombia está en 12, son rendimientos bastante buenos. De hecho, Perú, si te vas a los últimos 10 años, ha tenido un rendimiento de 9% en dólares, promedio por año. Y es que son países bastante ricos, ¿no? Por ejemplo, Perú es un país muy rico en minerales. Siempre estamos dentro de los principales productores de oro, de cobre, de plata, de estaño. Y como tú sabes, todos esos minerales pues se utilizan en todo tipo de industrias, más ahora en las nuevas industrias eléctricas y todo esto que está saliendo con la nueva tecnología. Entonces son mercados son países que son bastante ricos y por lo tanto sus mercados les ha ido bastante bien. El problema que tenemos es la visibilidad, que no hay muchos participantes por distintas razones. No hay ni participantes extranjeros ni participantes locales. Hay muy poco participante peruano que aprovecha, como tú sabes, el crecimiento de las empresas peruanas, porque la bolsa al final te permite justamente ser socio, ¿no? Ser dueño de una parte pequeña de cada empresa, de las grandes empresas de cada país, de cada bolsa, y favorecerte de ese crecimiento. Pero eso no está pasando en Perú y justamente lo que buscamos es promover y difundir la educación bursátil, que es algo que tú también veo que haces mucho y que es súper bueno. Yo también soy profesor de mercado de capitales y de bolsas, o sea, me gusta mucho la parte educativa porque, porque creo que uno hace también un bien, ¿no? De transmitir un poco lo poco o mucho que uno pueda saber para que más personas se puedan beneficiar de este mecanismo que no es otra cosa que generar mayor ingreso en la población, ya que todos pueden favorecerse del crecimiento de las grandes empresas. Entonces, democratiza un poco el acceso al crecimiento, al conocimiento, porque si los hogares pues tienen más dinero, pueden estudiar más y eso es un círculo productivo al final y hace crecer a todo el país, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. No es fácil competir contra los grandes mercados, contra las grandes industrias de otros países. Siempre, tú sabes, el gran problema que hemos tenido en Latinoamérica es el tema político muchas veces. Eh, eso sí no ha ido muy bien al final de cuentas en este lado del mundo. eh, y es de repente una de las razones también para ese poco crecimiento, porque tú sabes, los inversionistas buscan sobre todo claridad en el futuro, ¿no? Estabilidad eh, en cuanto a regulatoria, estabilidad política, y esa es una de las cosas que de repente con las que tenemos que
el luchar, ¿no? Y espanta de repente un poco las inversiones. ¿Cuántas empresas cotizarán locales en el mercado de valores peruano? Mira, más de 200 empresas. Tenemos muchas empresas que cotizan, Pues me sorprende, pero en México son menos de 150. sí, acá son muchas, son más de 200 empresas y te hablo de 200 empresas locales, ¿no? Porque además tenemos en la Bolsa de Lima la opción de también comprar empresas extranjeras o ETFs extranjeros, que creo que también lo tienen, por ejemplo, en México, ¿no? Acá también puedes comprar Tesla, puedes comprar el SPY, ¿no? Pero locales son 200, pero a ver, de esas 200 que se mueven, estamos hablando de 25 máximo, ¿no? Que tienen, digamos, liquidez. Ese es el problema. Sí, sí, la falta de volumen, de profundidad en Ujú, el mercado. exacto. Oye, Jorge, ¿recuerdas cuál fue tu primera inversión? Sí, sí, mi primera inversión, me acuerdo que yo empecé en una empresa agrícola en Perú. Las empresas agrícolas son muy fuertes en Perú. Perú es un país, como te digo, no solo de commodities duros como los metales, sino también de soft commodities. Es muy fuerte en azúcar y en otro tipo de soft commodities, y hay muchas azucareras listadas en la Bolsa de Lima. Y empecé por una azucarera, esa fue mi primera inversión, eh, y me fue bastante bien porque acá en general a las empresas les ha ido todas muy bien. em, y lo hice cuando recién empecé a trabajar. Ahora, lo hice con un monto muy pequeño, porque tú sabes que cuando uno recién empieza, pues no tienes muchos ahorros, ¿no? Y entonces tenías que escoger la acción más volátil que puedas escoger para, digamos, poder hacer un poco de dinero, porque el monto de inversión es pequeño. Así que por ahí, esa fue mi primera inversión en Perú. Sí, me parece que aquí das en un punto medular de la inversión, el inversionista que va introduciéndose en este universo que nos cautiva tanto. eh, a veces suele pensar que para poder tener dinero en algún bono, en alguna acción, ETF, en algún fondo mutual o fondo de inversión, debería de tener cantidades muy grandotas. Pero la mayoría de todos nosotros, pues empezamos con cantidades muy pequeñas, ¿no? En el caso de México, esto ha cambiado, además, recientemente. Se pueden abrir contratos de inversión a través de casas de bolsa reguladas, supervisadas, auditadas aquí en el país, con cantidades muy chiquitas, el equivalente a 5 o 6 dólares, ¿no? 100 pesos locales. Cuando hace 20 años que yo empecé en esto, era algo que no se soñaba, había que tener cantidades muy grandotas. Obviamente, pues también el mercado hace 20 años aquí si hoy es pequeño, era todavía mucho más chiquito. Hoy en México hay más de 600 fondos de inversión, hay más de 30 operadoras de fondos de inversión o gestoras. En casas de bolsa andamos muy parejitos, andamos por los 30 y medios. Y en el área de el sistema internacional de cotizaciones, que es la parte de acciones extranjeras listadas aquí en el país, pues ya ahí estamos ya muy pegaditos a los 3,000 títulos listados. Y bueno, es un mercado que ha ido evolucionando, por lo que yo percibo, pues allá también en Perú. Pero bueno, como inversionista, pues lo que tenemos que hacer es empezar, ¿no? Tal vez es el paso más complicado. No sé si tú piensas lo mismo. A mí, por ejemplo, Jorge, involucrado ya en esto, me costó trabajo pasar del título bancario convencional, tradicional, plazo fijo, con un rendimiento liquidable al vencimiento. Me costó mucho trabajo pasar de este tipo de instrumentos a un fondo de inversión de deuda. Y luego del de deuda, también me costó trabajo pasar, evolucionar a un fondo de renta variable y luego comprar acciones y luego comprar ETFs, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta distribución de tu portafolio de inversión? ¿Fue al inicio o ya actualmente estás más diversificado? ¿En qué lo haces? Platícanos un poco. Excelente pregunta y además es lo que siempre pasa.
es lo que siempre pasa, la mayoría pues ve al mercado bursátil como una apuesta, como un sitio donde tú vas como a un casino a apostar, y la mayoría se ha quedado con eso. ¿Y por qué se ha quedado con eso? Porque muchas veces en las películas, por lo menos en las más antiguas y por hacerlas pues de repente más llamativas, la parte que sacan es esa parte, la parte de la apuesta, de que estás comprando y vendiendo y no sé qué, ¿no? Pero al final no te muestran la parte realmente buena de la o cómo es una inversión real en la bolsa, ¿no? Porque mucha gente confunde especular con invertir. Y realmente lo que yo siempre le digo a las personas que no están en el mercado bursátil es que muchas personas se llevan una mala experiencia en la bolsa porque no saben las reglas del juego y piensan que la bolsa es un negocio de corto plazo donde tú vas a comprar hoy día y te vas a volver millonario en pocas semanas o pocos meses o en un año o en 2 años. Y no saben que la bolsa es un juego de mediano y largo plazo donde tú tienes que ser consistente, tienes que ser racional y tienes que ser ordenado en tus inversiones y mirar el mediano y largo plazo. Y ahí es donde tú vas a ver realmente el gran beneficio que tiene el mercado bursátil por las características que tiene de tener pues el famoso interés compuesto y ir creciendo con las empresas. Entonces, y yo particularmente, la verdad es que como entré a trabajar a una casa de bolsa de muy joven, yo empecé directamente con acciones. De hecho, nunca he tenido un depósito a plazo y hasta hace poco que recién compré mi primer bono porque las tasas de interés estaban altas y me pareció atractivo. Pero yo empecé por lo más, por lo que normalmente no empieza la mayoría. Sin embargo, lo que sí, el mensaje que siempre me gusta dar es que hay que diferenciar riesgo con volatilidad. Creo que eso es muy importante. Eh, riesgo siempre va a existir y, y depende de lo que tú inviertas y en qué estés invirtiendo para ver en cuánto estás arriesgando y cuál es la probabilidad de que tú tienes de perder tu dinero. Y volatilidad es simplemente las subidas y bajadas que tú puedas ver en el mercado bursátil, que también realmente pasa en otros activos. Lo que pasa es que no lo ves y en la bolsa tú lo ves porque todos los días estás viendo un precio. Pero yo siempre les digo, oye, qué es más riesgoso? ¿Comprarte un carro o invertir en una empresa top de la bolsa de valores? ¿No? ¿En cuál vas a, cuál tiene más riesgo de perder tu dinero? ¿No? Y claro, mucha gente, por ejemplo, me dice, yo me puedo prestar plata para comprarme un carro, pero jamás me prestaría plata para invertir en la bolsa, ¿no? Entonces, digamos que hay veces no tenemos claro, porque no, obviamente hay mucha gente que no sabe que invertir en la bolsa no es un casino, es simplemente hacerse dueño de una empresa grande de tu país o internacionales, pues como las que conocemos, Apple, Google, Microsoft, y crecer con ellas, ¿no? ¿A quién no le gustaría ser dueño de Microsoft y y crecer con la empresa, ganar los dividendos que te paga esa empresa o el crecimiento traducido en el precio de tu acción? Y al final, si tú comparas esa inversión con cualquier otro tipo de inversión, probablemente no encuentres algo más seguro que comprar acciones de Microsoft o de Google o de tantas estas grandes empresas o comprar el S&P 500 que ya, que para mí particularmente pienso que es lo más seguro que existe en términos de riesgo-retorno, porque mucha gente también hay veces solo mira el retorno, pero no mira el riesgo que está asumiendo para conseguir ese retorno. Entonces, acá en Perú también estamos en un proceso de crecimiento. Nosotros normalmente crecíamos más o menos en un rango de 20.000 nuevos participantes en el mercado bursátil por año. Y el año pasado ha habido un gran salto a más de 80.000 nuevos participantes en el mercado. Y eso gracias, Edgardo, a lo que tú comentas, ¿no? Edgar, a lo que tú comentas
la tecnología. La tecnología está ayudando a que cada vez más personas puedan participar en el mercado bursátil, porque antes era muy difícil hacerlo. Ahora lo puede hacer cualquier persona desde su teléfono, desde su computadora, y ya puedes empezar a hacer tus primeras compras en el mercado. Yo la recomendación que siempre les doy es, uno, siempre informarse primero de lo básico, de las reglas del juego que tiene el mercado bursátil. Eso es importantísimo, como en cualquier otra actividad de inversión que tú puedas realizar, tienes que estar informado, por lo menos de lo básico, ¿no? Hay cursos de 24 horas que creo que ya te pueden dar los lineamientos, los principales lineamientos para que tú puedas invertir. Y lo segundo es poner la primera piedra, porque si no pones la primera piedra, como siempre nos pasa, se nos va el tiempo, porque el tiempo se va yendo y cuando te das cuenta pasaron 2 años, 3 años, 5 años y 10 años y nunca invertiste, ¿no? Entonces, poner la primera piedra, lo que tengas para invertir, porque no existe monto mínimo acá en Perú para realizar inversiones, igual que lo que tú comentas en México, puedes poner algo como para que ya empieces a ver cómo se mueve en los mercados y ver los beneficios que hay. Pero definitivamente creo que las personas que no están invirtiendo en el mercado bursátil se están perdiendo probablemente de la mejor alternativa que hay en riesgo-retorno, siempre que lo hagan, como digo, de una manera informada y sabiendo en qué vas a invertir. Por eso que también pienso que es muy importante siempre empezar y hacerlo con un asesor bursátil, con un asesor de inversiones, con un asesor bancario, por lo menos para dar tu primer paso. Porque a veces mucha gente mira mucho el costo, cuánto me cuesta, quién me cobra menos, y hay veces puedes terminar en una plataforma que hay veces hasta dicen que no te cobran nada, pero el problema es que ¿en qué inviertes? Porque nadie te está guiando, nadie te está diciendo, y de repente entras a una inversión que no es buena y vas a salir más bien perjudicado y nunca vas a querer regresar. Entonces sí es importante de repente el primer paso darlo con alguien que te por lo menos te guíe inicialmente por dónde debes ir, ¿no? Sí, fíjate que coincido contigo, lo estaba ahorita pensando, creo que el inversionista tiene en su curva formativa 2 etapas de riesgo importante, que es cuando empieza, por lo que tú nos acabas de compartir, y también cuando ya estás involucrado en el mercado y quieres tomar atajos, ¿no? Es muy común dentro del mercado encontrar a algún colega que quiso salirse del libreto de lo que ya entendemos para invertir, el podcast se llama Invirtiendo y Entendiendo, porque creo que para poder invertir no hay nada que salir ni mejor a esto que poder entender en qué estás invirtiendo, pero a veces decidimos tomar por ahí un camino B o un camino C o D. Esto nos lleva a la tragedia financiera, algún activo de inversión que tal vez no entendíamos, algún activo de inversión que nos pueda parecer novedoso, etcétera, etcétera. Y esto pues provoca un daño patrimonial. Tú ya hace rato nos platicabas de una muy buena inversión, fue tu primera, invirtiendo en una empresa del sector azucarero, pero seguramente del otro lado de la moneda has tenido alguna mala experiencia. Platícanos un poco, ¿cuál consideras que fue una mala o pésima idea de inversión en tu portafolio? He tenido muchas, muchas malas, porque, porque yo como empecé directamente en el mercado bursátil, empecé probando con activos muy volátiles, ¿no? Las azucareras eran un activo muy volátil. En ese momento me fue bien, pero luego hice varias inversiones también que me fueron mal. eh, y no solo porque escogí mal los títulos o los instrumentos, sino porque principalmente escogí mal el tiempo de inversión. Y el tiempo es lo más importante en la bolsa. Eh, Traté de ganar en las subidas y las bajadas, tratar de predecir el mercado en el corto plazo, hacerle timing, y eso no me dio buen resultado. O sea, al final la suma no fue positiva y eso lo aprendí con varios golpes, ¿no? Con varios golpes porque no tuve ese de repente inicio con una asesoría, sino que yo simplemente empecé a invertir y ya está. Y por eso que siempre, cuando dicto mis clases, digo, tienen que hacerme caso porque yo ya pasé por todo lo inicial. Si quieren ustedes empezar por lo que yo ya pasé,
no se los recomiendo. Les digo, vayan por donde, digamos, ya es el camino correcto para las inversiones, que es invertir a largo plazo en empresas sólidas, en empresas de buena calidad, que tengan buen futuro, que tengan em, una perspectiva importante. Y saber, como te digo, los principales análisis que tú tienes que hacer para empezar a invertir. Y yo, por ejemplo, en algún momento me acuerdo que invertí en opciones, en derivados financieros, imagínate, ¿no? Hasta en ese tipo de alternativas, participé. Y bueno, si invertir en acciones en el corto plazo es complicado, invertir en opciones y derivados financieros lo es mucho más. No digo que no necesariamente pueda ser un instrumento bueno, dependiendo para qué lo utilices, para una cobertura, o que seas, pues, un broker profesional. Pero para un inversionista normal, tradicional, que son la mayoría, que de repente trabajan en otra cosa y no pueden estar viendo el mercado, el 100% de su tiempo, incluso yo no lo puedo estar viendo en el mercado el 100% de mi tiempo porque estoy, trabajando, hablando con inversionistas. Entonces, lo mejor en esos casos es tomar la inversión, eh, como una inversión pasiva en la cual tú puedes invertir a mediano y largo plazo y no tener que estar viendo las noticias todos los días, este, comprando y vendiendo, sino, dejándolo ahí, ¿no? Y yo lo que aprendí es que la mejor estrategia de inversión es comprar una empresa buena a un buen precio de descuento, porque no se trata solo de comprar una empresa buena, sino comprarla a un buen precio, a un precio que esté por debajo de su valor real en la bolsa, y olvidarte que la tienes, ¿no? Como me dijo luego un broker experimentado, métela al cajón, ciérrala con llave y ábrela después de 5 años y ahí vas a ver realmente la utilidad que vas a tener. Oye, ahorita que hablabas del cajón y de la llave, esto ya lo he compartido aquí en este podcast. Ahí me pasó, nada más que yo perdí la llave. Eso es lo Una de mis mejor que te puede mejores, pasar. sí, sí, parece Sí, broma, pero es es cierto. Una de mis mejores inversiones fue comprar Tesla, y la aplicación a través de donde la compré, por alguna razón, tuvo un problema en mi computadora, se perdió mi contraseña, y tampoco tuve yo como mucha iniciativa de recuperarla, así que la dejé ahí, ¿no? No tenía la contraseña, seguramente si lo hubiera tenido, es probable que lo hubiera vendido, pero cuando yo pude ingresar a mi aplicación, vi que ya el dinero que tenía en Tesla, pues ya había hecho maravillas. Entonces, pues sí, sí te creo, coincido con eso, en lo que nos compartes. Oye, tú tienes la fortuna de poder gestionar patrimonios, también tienes gente a tu cargo, así que también de alguna forma gestionas colaboradores y también gestionas alumnos. Hay gente a la que tú le impartes clase. ¿Qué es más complicado? ¿Gestionar dinero, gestionar colaboradores o gestionar alumnos? mira, la verdad es que yo, a mí me gusta mucho lo que hago, creo que no lo siento complicado ninguna de las 3 cosas. Creo que lo difícil, a veces es tratar lo difícil es tratar de transmitirles esa experiencia, porque, como dicen, nadie aprende por la experiencia de otro, ¿no? Todo el mundo quiere pisar la misma piedra y es difícil, convencerlos de cuál es la estrategia probablemente más ganadora. Eh, Creo que eso no es fácil porque hay mucha tentación, como tú dices, de cuando ves una acción que está subiendo ya quieres venderla y después cuando baja ya quieres comprar y estás en eso y tratar de hacerle timing al mercado. También hay mucha publicidad engañosa, sobre todo ahora, con la que tú tienes que competir, porque claro, son buenos vendedores y te venden pues el oro y el moro, o plataformas también que hemos visto pues muchos casos de fraude porque no están reguladas, ¿no? Y hay veces las personas por tratar de buscar lo más barato entran por ahí y al final pues terminan, no digo que todas lo sean, pero muchas que no están reguladas a veces
terminan pues siendo algo que de repente te engañan, no solo porque de repente se terminen quedando su plata, sino que tienen comisiones escondidas o no, o te ofrecen productos pues que son muy complejos para un inversionista que recién está esperando, empezando. Entonces, creo que eso es lo difícil, es transmitir la educación financiera. Eso es difícil hacerlo y por eso que yo trato también mucho de participar cuantas veces me inviten en todo lo que pueda y cuando tenga el tiempo para tratar de que las personas puedan entrar a este mercado de la mejor manera y no se lleven pues una mala experiencia. Entonces por ahí creo que es un poco el tema. Claro, claro. Ujú. Oye, vivimos un proceso en donde cada vez la inteligencia artificial tiene un peso mayor en nuestras actividades profesionales. El otro día, platicando aquí en familia, hablábamos de lo difícil que debe de ser, por ejemplo, para alguien que decidió estudiar diseño gráfico, ¿no? Y que hoy, a través de una aplicación, cualquier persona, un niño podría hacer un logo, editar un video, tener un podcast, ¿no? Oye, y esto también se empieza a reflejar en nuestra actividad. Cada vez hay más robot advisors dentro del mercado de valores. Lo que a ti y a mí nos toma de tiempo, el tomar el teléfono, escuchar la indicación, instrucción, ejecutarla, revisarla, ¿no? Un robot advisor, bueno, en ese tiempo ya hizo miles de operaciones. La toma de decisiones ya también que toman este tipo de algoritmos, pues cada vez pesan más en ciertos portafolios de inversión, sobre todo portafolios institucionales grandes. Eh, ¿Para dónde crees que va todo? Mira, yo creo que definitivamente uno no puede estar ajeno a la inteligencia artificial. Creo que eso sí es algo que uno no puede hacer. Creo que uno tiene que ir adecuándose a esta nueva tecnología. Acá, por ejemplo, en BBVA ya, ya tenemos el ChatGPT, ya tenemos el Gemini y nos facilita mucho el trabajo, nos hace más eficientes. Creo que la idea es, como dicen, si no puedes con el enemigo, únete, ¿no? O sea, y yo creo que tienes que unirte porque eso, por ejemplo, a mí me permite brindar un mejor servicio y más rápido, como tú bien dices, ellos hacen las cosas muy rápido, pero sí creo que por lo menos en esta etapa necesitas tener un experto detrás, o sea, que guíe a la inteligencia artificial porque todavía tiene muchos errores. No es tan exacta, por lo menos para muchas cosas, por ejemplo, en cálculos y todo eso, tienes que guiarla y en los famosos prompts también tienes que darle instrucciones que hay veces solo un experto se las puede dar. Por lo menos en esta etapa, yo no sé, en unos 3 años o 4 años, de repente lo que estoy diciendo ya no tiene sentido porque de repente ya la mejoraron tanto, pero por lo menos en esta etapa, y yo la utilizo mucho y también la utilizo en mis clases, utilizo cómo utilizarla en las inversiones. eh, Creo que democratiza la información para que más personas puedan utilizar las distintas herramientas que existen en el mundo de inversiones para tomar mejores decisiones. Entonces, yo creo que en vez de ser un perjuicio de repente para algunas profesiones, dependiendo de que tú le des un buen uso, más bien te puede permitir mejorarte como profesional y dar finalmente un mejor producto, un mejor servicio o lo que tú estés dando, ¿no? Por ejemplo, yo en mis clases ya utilizo la inteligencia artificial y les digo a la inteligencia, con la ayuda de la inteligencia artificial, podemos hacer, por ejemplo, bots que antes uno no podía hacer porque solo podían acceder a hacer este tipo de algoritmos. Tenías que tener mucho dinero o ser un gran banco de inversión para poder acceder a hacerlo. Ahora cualquier persona lo puede hacer simplemente con algo de conocimiento y puedes generar tu algoritmo que te avise cuando la media móvil de 50 cruza la de 200, cuando la acción llega a determinado soporte, y solo lo haces haciendo con unos buenos prompts en estas plataformas de inteligencia artificial que automáticamente te generan algoritmos
que tú los pegas en una plataforma y ya está listo, no tienes que hacer más. Entonces, y el conocimiento que tú puedes aprender, valor fundamental, no solo te enseña, sino también lo extrae de distintas fuentes rápidamente para que tú puedas tomar una decisión de inversión informada. Entonces, creo que lo que va a hacer es hacer más eficiente a las personas, y por lo tanto generar riqueza. Generar riqueza porque tienes más tiempo para hacer otras cosas, tienes más tiempo para puedes tomar mejores decisiones. Entonces, yo lo veo como algo bueno, ¿no? Lo veo como algo muy bueno, creo que es algo que la mayoría de profesionales tienen que adoptarlos. Yo ahora, cuando hay veces doy charlas y digo, levanten la mano quienes se han bajado tal aplicativo, y todavía son muy pocos los que lo están utilizando, a pesar de que hay tanta publicidad, por lo menos muy pocos en Perú. No sé cómo será en otros países, pero todavía veo muy poca gente que lo está utilizando o que solo utilizan de repente la versión gratuita. Pero yo creo que para cualquier profesional tiene que tenerlo para administrar mejor su tiempo, para administrar mejor sus correos, para etcétera, 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 ¿no? Sí, sí, también coincido contigo. Me parece que vamos a entrar en una etapa en donde el analfabetismo tecnológico será un reto que las sociedades tendrán que enfrentar. Esto y es algo que tendremos a la vuelta de la esquina. Y ahorita en tu plática que hablabas de soportes y resistencias, ¿con qué te identificas más? ¿Con el análisis técnico o con el análisis fundamental al momento de tomar alguna decisión? Mira, yo soy muy flexible en ese tipo de herramientas, no soy, digamos, muy radical en pensamiento, siempre estoy abierto a tratar de entender las diferentes estrategias o teorías que hay. A mí me gusta usar las dos, la verdad. Utilizo el análisis fundamental para determinar si un título está barato con respecto a su cotización en la bolsa, ya lo identifico, pero a la hora ya de entrar a comprarlo, utilizo el análisis técnico que creo que es útil para tratar de encontrar ese mejor precio que puedes, de entrada, que puedes utilizar. Creo que es mejor saberlo que no saberlo, ¿no? Porque al final el análisis técnico para muchos es como que es primero el huevo o la gallina, pero si todo el mundo se pone a comprar en ese nivel y tú estás comprando en otro lado, entonces probablemente estés combatiendo solo contra el mercado. Entonces, yo utilizo ambos, y ambas herramientas se las damos a nuestros clientes para que también puedan tomar su decisión de inversión y algunos, pues como tú sabes, no, no creen en el análisis técnico y los del técnico no creen en el fundamental. En mi caso particular, no sé si sea lo mejor, pero por lo menos yo utilizo los dos. Ok, me parece bien porque también concuerdo, se tiene que complementar, no radicalizar una opinión en cualquier ámbito generalmente provoca sesgos que van en detrimento de tus decisiones. Y se ha ido muy rápido, prácticamente una hora, Jorge. Ya llegamos prácticamente a la etapa final del episodio y generalmente cerramos con una pregunta que estoy seguro te va a gustar mucho, que es ¿qué libros, qué literatura te ha marcado en materia de gestión patrimonial? ¿Qué autores han sido importantes en tu vida profesional? Libros que nos puedas compartir para que la gente que te está viendo, que te está escuchando, pues pueda también sumarse a este conocimiento del cual tú ya te has cautivado. Eh, Gracias, muy bonita pregunta y es lo que normalmente siempre trato de transmitir en mis clases. A ver, yo lo que a veces, por ejemplo, a mí uno de los mejores regalos que tuve, la verdad que cuando recién empezaba y un inversionista con ya muchos años, lo primero que hizo, una vez agarró y vino a la oficina y me regaló como 7, 8 libros. Me dice: "Jorge, yo ya estos los leí como 2 veces, ahora léelos tú". Y, Yo quiero inversionistas como los sí, tuyos. sí, sí, la verdad es que un tipo muy bueno, que habíamos hecho una buena amistad
Y en el poco tiempo que hablé con él y me regaló una ruma de libros que me imagino que ya él no tenía dónde guardarlos de repente y me dijo, ¿a quién se los regalo? Se los regalaría a Jorge. Eh, pero hay un libro que yo creo que es el que todo inversionista eh, que quiere entrar al mercado bursátil debería leer, que es El inversor inteligente de Benjamin Graham, ¿no? Yo creo que, yo creo que por ahí deberían empezar. Es un libro no muy complejo de entender, pero que justamente te dice los principios básicos y las reglas del juego del mercado bursátil. Justo todos deben conocer a Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más grandes del mundo, ¿no? Y él justamente hasta ahora dice, ¿no? Que lo leyó a los 19 años y fue la mejor inversión que hizo. Eh, y sobre todo porque te da esos tips, esas reglas de cómo debes entrar a la bolsa, que no debes entrar eh, como, como, como un especulador, como si fueras al casino y terminar perdiendo tu inversión, sino que debes entrar con consistencia, con racionalidad, con orden, con disciplina y con una visión de mediano y largo plazo. Él comenta mucho del Mr. Market, le llama, ¿no? Hay un capítulo del Mr. Market que es muy bueno. Yo creo que cualquier inversionista que lea ese capítulo ya va a estar en otro nivel, en un nivel muy superior al promedio de los inversionistas, eh, porque justamente te dice que no basta con comprar una empresa buena, sino que esa empresa debe estar barata, ¿no? El famoso margen de seguridad con que debe entrar un inversionista para diferenciarse de un especulador, ¿no? Que simplemente compra hay veces por sentimiento o por emociones. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No basta con comprar una empresa buena, sino que esa empresa buena tiene que estar barata, ¿no? Tiene que estar barata. eh, entonces, invertir no es buscar en hacerse rico en el corto plazo, sino tener una consistencia y una disciplina. Entonces, ese libro yo creo que es el principal que se lo recomendaría a cualquier inversionista, que es el que tiene que empezar por leer. Eh, y luego también hay muchas películas buenas, ¿no? Que también son interesantes y ahora pues que hay pues los Netflix y todo esto que uno puede ver las películas que quiera, sean pasadas o nuevas, que también recomiendo que vean. Por ejemplo, hay una muy interesante en Netflix que se llama eh, The Kings of Stones, no sé si la has visto. Eh, es interesante porque yo la vi hace, hace no mucho, ¿no? El rey de los Stones. Como tú sabes, Stones le llaman justamente a los inversionistas que invierten pues de una manera alocada, ¿no? Buscando ganancias de corto plazo. Es una jerga bursátil que hay, sobre todo en las redes sociales, pero que te enseña bien qué es lo que no debes hacer para invertir, ¿no? Es media graciosa, pero entre gracia y verdad te explica bien cómo no debes entrar a invertir en la bolsa y qué es lo que te puede pasar si entras a invertir guiado por de repente eh, personas en redes sociales que de repente no asesoran de repente con una mala intención, pero que no tienen de repente la formación necesaria para hacerlo y hay que tener mucho cuidado con eso. Es importante saber a quién sigues en las redes sociales. eh, claro, si es por diversión es muy distinto, pero si realmente lo que quieres es hacer una inversión a futuro para mejorar tu patrimonio, tienes que ver a qué personas sigues, a quién le vas a hacer caso y quiénes son personas que de repente están totalmente capacitadas para poder dar asesoría en este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, ese es un poco el mix que buscaría yo. Oye, muy interesante. El libro, claro que hay que tenerlo aquí a un lado como libro de cabecera y la película, fíjate que no la he visto, pero ya está anotada. Me gustó Sí, sí, mucho sí. también esto último que compartiste de la importancia de la información de la que nos rodeamos, ¿no? Mi mamá me decía, somos la sumatoria de las personas de quienes nos rodeamos, pero hoy ya la digitalización es tan profunda en la vida de todos nosotros que también ya
a quién seguimos o qué tipo de información seguimos es muy importante en las decisiones que tomamos en materia financiera, en materia de salud, no se diga, pues ya prácticamente con todo lo que hay a través de redes sociales que permea en cada ámbito, en cada decisión de nuestra vida, es muy importante definir a quién seguimos, de qué información nos rodeamos. Y Jorge, pues se fue esta hora muy rápido, además yo te dije, oye, va a ser una charla amena, cero formal, lo he disfrutado enormemente. Yo te quiero agradecer por el tiempo dedicado, entiendo tus múltiples ocupaciones, así que esta hora que le has dedicado a la gente de Rankia, te la quiero agradecer enormemente. No, Edgar, gracias a ti, la verdad, nuevamente. Ha sido una charla muy amena, muy entretenida. Yo siempre, ahora ya te he empezado a seguir en tus redes, he visto mucho de tus entrevistas, que la verdad es que me han gustado mucho, las estuve viendo hace unos días y seguro que voy a seguir viéndolas porque tienes ahí muy buenas, con muy buenos invitados, que es lo que tú dices, o sea, las redes pueden ser muy buenas, el Internet es muy bueno, pero también puede ser muy peligroso. Entonces hay que seguir, digamos, a canales serios, canales informados, donde hay personas que ya tienen mucho tiempo en el mercado y que cumplen con las condiciones necesarias para poderte dar buenos consejos, como lo hacen muchos de tus invitados. Y nada, gustoso de estar acá cuando quieras y te deseo mucho éxito en la difusión que haces de la cultura bursátil, no solo en México, sino también en los distintos países con invitados de distintas geografías. Pues ha sido un episodio más, Jorge, toda la gente que nos ha visto, que te ha escuchado. Yo les quiero pedir, como siempre, que le den un pulgar arriba, que lo compartan para que más gente con este mismo interés, con esta misma inquietud, vocación, pasión financiera, también pueda acceder a él. Jorge, Rankia es y siempre será tu casa. Y a todos ustedes les deseo, como siempre, que tengan felices, felices inversiones. Hasta pronto. Chao, chao a todos. Buena suerte.